No fue un descuido. Fui yo. Vi la grieta. Y seguí viviendo ahí. Eso fue lo que casi me destruye. No una caída. No una tragedia. Mi costumbre de ceder, cuando ya sabía. Durante mucho tiempo quise llamarle cansancio, confusión o mala etapa. Pero no. Yo ya veía ciertas grietas. Y aún así seguía actuando. Como si todavía no exigieran una decisión. No pasó en una noche. No hubo una escena escandalosa que partiera mi vida en dos. Fue más humillante. Fue cotidiano. Fue quedarme donde ya me estaba apagando. Fue volver a aceptar lo que ya me rebajaba. Fue decir, todavía aguanto, cuando en realidad solo estaba retrasando el precio. No empezó en el caos. Empezó en la concesión. Eso cambia todo, porque cuando no te destruye un accidente, sino tu costumbre de seguir permitiéndolo, ya no puedes esconderte igual. El dolor pesa distinto, no por fuera, por dentro, porque te deja mal parado ante ti, y hay una vergüenza muy precisa en descubrirlo. No me estaba hiriendo solo lo que pasaba, me estaba destruyendo mi forma de seguir permitiéndolo. Durante mucho tiempo confundí aguantar con madurez, callarme con inteligencia, esperar con prudencia, adaptarme con fortaleza. Me conté una versión elegante de mi cobardía. Pensé que estaba sosteniendo la situación, pero no. Solo estaba evitando el precio de hacer lo que ya sabía. Y mientras más evitaba ese precio, más cara se volvía la factura interior. Hay una diferencia brutal entre no saber y saber lo suficiente para actuar, pero seguir postergándolo. Yo no estaba completamente ciego. Eso sería más cómodo de admitir. Había señales. El cuerpo ya se tensaba distinto. Algunas decisiones me drenaban antes de tomarlas. Algunas presencias me empequeñecían aunque todo pareciera normal. No me faltaba aviso. Me faltaba obedecerlo. Ahí empezó mi deterioro real. No cuando me hirieron, no cuando todo se complicó. Empezó cuando vi la grieta y elegí seguir viviendo ahí. Empezó cuando entendí que algo ya no estaba bien. Y aún así, preferí retrasar el costo. Eso fue lo que me cambió por dentro, no una caída ruidosa, una suma de permisos cobardes, y eso fue lo más humillante. No descubrir que estaba herido, descubrir que ya llevaba tiempo colaborando con esa herida, que muchas veces no me vencía el dolor. Me vencía mi costumbre de tolerarlo un poco más. Otra semana, otra concesión, otra renuncia pequeña. Y cuando por fin vi eso sin maquillaje ya no pude seguir llamándolo descuido. Cada vez que te dejas pasar una humillación que ya reconociste, algo adentro toma nota. Cada vez que te prometes un límite y lo vuelves a negociar, algo adentro retrocede. Cada vez que eliges la paz inmediata en lugar de la verdad necesaria, pierdes autoridad sobre ti. Eso fue lo que empezó a romperme. No una gran tragedia, una educación interior de la rendición, una costumbre de aflojar donde ya sabía que debía sostenerme. Yo seguía funcionando, y ese fue parte del engaño. Desde fuera no parecía destruido. Seguía resolviendo cosas, seguía viendo mi vida moverse, pero por dentro ya sabía una verdad difícil de esconder. Había partes de mi vida que solo podía sostener mientras no me exigieran demasiado respeto propio. Y eso ya no era estabilidad, era desgaste bien vestido. Lo más peligroso de una traición lenta es que al principio todavía pareces lúcido, todavía argumentas bien, todavía mantienes la imagen, y justo por eso nadie lo nota, pero tú sí. Tú sí sabes en qué conversaciones te estás achicando, tú sí sabes qué decisiones sigues posponiendo por miedo al costo, tú sí sabes dónde te estás soltando la mano, y casi nunca empieza con algo enorme. Empieza con una frase blanda. Hoy no vale la pena discutirlo. Todavía no es tan grave. Más adelante lo corrijo. Solo necesito un poco de aire. Así entra, no con violencia, con permiso, con argumentos razonables. Yo caí muchas veces en eso, no porque no entendiera el problema, sino porque entendía también el precio de enfrentarlo, y quería retrasarlo. Ahí está la verdad que más cuesta decir. Yo no estaba dudando, estaba evitando el precio. Y esa estrategia parece inteligente por unos días,
pero a largo plazo te cobra con algo peor. Te rompe la confianza que deberías tenerte, porque cuando sabes lo que te está degradando y aún así sigues negociando con ello, tu palabra empieza a perder peso dentro de ti. Te prometes una cosa, haces otra, te dices que mañana corriges, repites el patrón, y llega un punto donde ya no estás cansado solo por lo que vives. También estás cansado de mirar la evidencia acumulada de tus propias concesiones. Eso desgasta más de lo que muchos admiten. No todo lo que te está destruyendo grita. Ese es el problema. Algunas cosas se limitan a volverte cada vez más pequeño sin escándalo. Y como no hay incendio, tú sigues decorando la habitación. Le llamas prudencia a tu cobardía. Le llamas complejidad a lo que ya pide ruptura. Le llamas aguante a lo que en realidad es miedo a perder. Y mientras tú limpias el lenguaje, la verdad sigue ensuciándote por dentro. Hubo un momento que me dejó expuesto ante mí mismo. No fue heroico, fue ridículo. Tenía enfrente una conversación que ya no podía posponer. Lo sabía, mi cuerpo lo sabía. Mi silencio ya estaba diciendo demasiado. Y aún así, abrí el celular. Revisé cualquier cosa, me distraje con cualquier basura, con tal de no entrar ahí. En ese segundo entendí algo insoportable. Ya no estaba evitando solo un momento incómodo. Me estaba evitando a mí. Esa fue la parte más sucia. No quedarme. No tardar. Volver a justificarlo después. Volver a construirme un discurso decente para no llamar cobardía a lo que había hecho. La parte más vergonzosa no fue seguir ahí. Fue saberlo. Y aún así, volver mañana. Eso ya no era confusión. Eso era complicidad. Ahí vi el problema completo. No me estaba cuidando. Me estaba entrenando para seguir soportando lo que ya me estaba apagando. No me estaba protegiendo del dolor. Me estaba entrenando para tolerar mi propia degradación. Y cuando una persona vive así demasiado tiempo, deja de actuar por convicción. Empieza a actuar por escape. Ese es el deterioro real. Todo lo incómodo empieza a expulsarte. Todo lo difícil te parece excesivo. Todo lo que exige verdad se siente como amenaza. No porque seas débil por esencia, sino porque te acostumbraste a aliviarte antes de obedecerte. Te acostumbraste a ceder antes de sostenerte. Te acostumbraste a hacerle caso a la parte tuya, que siempre quiere salvarse del malestar inmediato. Y eso termina mandando más de lo que debería. Tardé en admitirlo porque el ego protege su imagen con mucha elegancia. Prefiere decir, estoy procesando, necesito tiempo, no quiero precipitarme. Y sí, a veces todo eso es verdad, pero no siempre. A veces solo es el maquillaje fino del miedo. A veces solo es la forma sofisticada de no hacer lo que ya sabes que debes hacer. Yo estaba usando demasiada inteligencia para disfrazar mi falta de obediencia interior. Lo más sucio de todo es que una parte de ti suele saberlo antes, no del todo, no con todas las palabras, pero lo suficiente para sentir rechazo, lo suficiente para notar que algo se contrae, lo suficiente para saber que ya no estás en paz, aunque todavía sigas siendo funcional. Y cuando ignoras muchas veces esa señal, no solo pierdes tiempo, te vuelves menos confiable para ti. Ahí empezó el quiebre útil, no una gran transformación, no una escena de redención. Algo más frío, más serio. Dejé de preguntarme tanto cómo me sentía, y empecé a mirar qué seguía permitiendo. Dejé de admirar mi capacidad para aguantar. Empecé a desconfiar de ella, porque entendí que muchas veces mi aguante no era fuerza. Era miedo a romper lo que ya me estaba rompiendo a mí. Eso cambió la dirección entera, porque ya no se trataba solo de sanar. Se trataba de dejar de colaborar, de cortar permisos, de cerrar puertas que yo mismo seguía dejando abiertas, de no volver a llamarle accidente a lo que ya era patrón, de asumir que si yo había participado en mi desgaste, también tenía que participar en mi corrección. Esa responsabilidad pesa, pero por primera vez pesa limpio. Los primeros actos no se sintieron poderosos, se sintieron ásperos. Poner un límite, dejar de justificar una demora, sostener una decisión incómoda, no abrir una salida fácil cada vez que la verdad empezaba a apretar, quedarme,
responder, cumplir lo que ya me había prometido. Desde fuera no parecía épico, por dentro era una guerra contra mi vieja costumbre de ceder, y entendí por qué tanta gente no cambia aunque ya haya entendido bastante, porque entender no basta. Lo difícil no es nombrar la herida, lo difícil es dejar de protegerla con conductas cómodas, perder la anestesia, perder las excusas, perder la imagen de persona prudente cuando en realidad estaba siendo demasiado negociable. Eso sí cuesta, eso sí separa. Tú también lo sabes cuando ya no estás confundido, solo estás retrasando el costo. Tú también notas cuando ya no estás aguantando con dignidad, sino quedándote por miedo. Tú también reconoces el momento exacto en que una justificación deja de sonar inteligente y empieza a oler a rendición. El problema es que casi siempre intentamos suavizar ese instante. Lo maquillamos, lo posponemos, lo rodeamos con lenguaje bonito. Y mientras hacemos eso, la grieta sigue creciendo. Empecé a recuperar algo que había dejado muy dañado. La confianza interna, no la inflada, no la que presume fuerza, otra más silenciosa, la que vuelve cuando por fin te ve actuar a favor de lo que sabes, la que vuelve cuando detectas una grieta y ya no la decoras, la que vuelve cuando una verdad incómoda aparece, y esta vez no la pateas una semana más. Ahí cambia algo, no afuera primero, adentro. Y entendí otra cosa. Descansar después de haberte sostenido no se parece en nada a descansar después de haberte fallado. El cuerpo puede estar igual de cansado, pero el alma no. Cuando te obedeces en lo difícil, algo dentro de ti baja menos la mirada. Algo se ordena, algo vuelve a confiar. Y esa paz no nace de que el mundo cambie. Nace de que tú ya no sigues colaborando con lo que te vacía. No me volví perfecto. Todavía hubo días flojos, todavía hubo impulsos viejos, todavía hubo momentos donde mi primera reacción fue buscar alivio antes que verdad. Pero ya no era igual, porque ahora veía el costo con claridad. Ahora sabía que cada vez que me aflojaba por comodidad, no solo perdía avance, perdía autoridad, perdía suelo interior, perdía respeto propio. Ahí entendí algo que antes no quería oír. La traición lenta no siempre te deja en ruinas visibles. A veces te deja funcional, pero cada vez menos digno. A veces no destruye tu vida por fuera, solo la vuelve cada vez menos tuya por dentro. Y eso es incluso más peligroso, porque puedes tardar años en reaccionar mientras todavía pareces alguien entero. Ese fue mi error. Confiar demasiado en las apariencias que todavía podía sostener. Yo no estaba roto del todo. Ese era el problema. Todavía me alcanzaba para seguir. Todavía me alcanzaba para cumplir a medias. Todavía me alcanzaba para convencer a otros, y a veces hasta a mí. Pero no me alcanzaba para respetarme. Y llega un punto donde eso pesa más que el cansancio. Porque no te deja frente a una dificultad externa. Te deja frente a una versión de ti que ya no admiras. Por eso ya no me sirve decir que fue un descuido. Sería demasiado limpio, demasiado inocente. Lo que pasó fue más lento y más mío. Fue una serie de silencios cobardes, de permisos blandos, de postergaciones elegantes, de alivios inmediatos que terminé pagando con dignidad, y si no lo nombro bien, corro el riesgo de repetirlo con otro disfraz. Así que no me hirió solo lo que pasó. Me destruyó mi manera de seguir permitiéndolo. Esa fue la traición lenta, no una escena, un patrón, no una caída ruidosa, una forma de abandonarme con argumentos razonables, y entender eso no me dejó más triste, me dejó más responsable, porque si fui yo, entonces también puede empezar en mí la corrección, no en el momento perfecto, no en una disculpa ajena, no en que desaparezca todo lo incómodo, en mí, en lo que dejo de negociar, en lo que dejo de llamar prudencia, en lo que dejo de tolerar, en la parte de mí que por fin decide no seguir fallándose a puerta cerrada. Ahora sé que hay dolores que no te hunden por su fuerza, te hunden por el tiempo que colaboraste con ellos, y también sé que hay recuperaciones que no empiezan con una gran revelación. Empiezan cuando dejas de abrirle la puerta a lo que ya conoces demasiado bien. Empiezan cuando te vuelves menos negociable, menos amable con tu cobardía, menos generoso con tus excusas. Ahí cambia algo serio.
Ahí empieza a volver el respeto. Así que no fue un descuido. Fue cada vez que vi la grieta y decidí seguir viviendo ahí. Eso fue lo que casi me destruye, y solo cuando dejé de justificarlo, empecé a convertirme en alguien que otra vez podía sostenerse. No me destruyó una caída. Me destruyó cada vez que supe qué hacer y elegí ceder. Sistema Alma Dorada, TM. Creación y dirección, Noé Gómez.